Hola queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa en casa en donde exaltaremos el nombre de nuestro Señor. A continuación, nuestras hermanas de la iglesia nos interpretarán una hermosa alabanza. No se olviden de compartir nuestros links de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está
mi hermano, mi hermana y persona que nos ve por primera vez, o de cualquier parte del mundo, de Chile, no lo sé. Hoy es un día de fiesta para este país lindo que se llama Chile, porque se celebra el Día de la Patria. Se celebra esa libertad que hubo de Chile frente a sus opresores, de la formación de un país. Y en este momento, antes de iniciar, quiero desearle a todo chileno y chilena y persona extranjera que vive en este país unas felices fiestas, vívalo en paz, vívalo tranquilo con su familia y los suyos. Que Dios le bendiga. Bueno, ahora procedo a la palabra. Oremos un poco. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos has dado vida, salud y fortaleza en estos tiempos de dificultad. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno y porque tú, Señor, nos llevas, Señor, a conocerte más, a tratar con nosotros y a poder caminar delante de ti con amor. Padre amado, te pido que no hable yo, sino que tú hables a través de mí y que todo lo que diga no nazca de mí, sino que nazca de ti para con la gente que nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les quiero hablar de una palabra, no sé si fácil o difícil, pero por lo menos que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Y es sobre qué es lo importante en esta vida. En la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto llegará por añadidura. Tenga en mente esta idea para más adelante. Pero quiero que comencemos con un versículo que está en Romanos 14:17 y que dice así. Me permito leer. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y le preguntaba ahora qué es lo importante, ¿verdad? Y le daba una idea o una pista de lo que se iba a tratar esta palabra. Pongámonos a pensar por un segundo y piénsese, pregúntese, pesquícese usted mismo y dígase qué es lo importante para mí, mi familia, mis hijos, mi mujer, mi esposo, mi casa, mi auto, mi dinero, mi trabajo, no lo sé. Pero la pregunta es, ¿qué debe ser prioridad en tu vida? Bueno, en la palabra Jesucristo nos dio la primera pista. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí en Romanos, el apóstol Pablo nos desarrolla más esa idea. Y comenzamos por decir que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿A qué se refiere esta parte de la palabra? A que nosotros no nos tenemos que andar preocupando primeramente por qué voy a comer, qué voy a beber, sino que nuestra primera preocupación es buscar el reino de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se busca? Bueno, estando en oración, leyendo la palabra, estando con Él, pero también no es solamente conocer esas verdades, sino también llevarlas a tu vida práctica. Y es aquí donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, entonces, primera característica, justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es todo aquello que corresponde hacer porque es lo que se debe hacer. No importan las consecuencias, pero lo justo es lo que tú debes hacer porque es el derecho de las cosas hacerlo. ¿Qué es lo justo? Aquello que le corresponde a alguien, aquello que tú no te aprovechas de una situación, sino que antes bien haces lo que corresponde, porque eso es lo que manda la ley, porque eso es lo que manda el sentido común, porque eso es lo que mandan muchas cosas que nos rodean. Y en este caso la justicia es una característica de la cual se habla poco hoy en día. Porque hoy en día estamos escuchando todo el tiempo Dios de amor, Dios de provisión, sí.
pero también hay un Dios justo. Y el Dios justo es el que da a cada uno conforme a lo que realmente le corresponde. Y en ese caso, a todos nos correspondía llevar una culpa por nuestros pecados, ¿sí? Pero Jesucristo vino a ser abogado del que lo acepta a Él. Y Él, a través de esa abogacía y a través de su sacrificio, pagó tu justicia y pagó la mía. Y nos hizo justos delante de Él, nos limpió de ese pecado. Porque todo acto tiene una retribución. Nuestro pecado nos llevaba a la muerte eterna. Y a través de Jesucristo, que recibió el castigo por nosotros, de los pecados que Él no cometió, se hizo justicia y nos hicimos justos delante del Padre. Por eso dijo Jesucristo, y el apóstol Pablo coincide acá, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo justo en este caso? Que tú hagas el bien conforme a las leyes que hay en un país, conforme también lo que dice la Biblia que está bien hecho, y colocar primero lo de la Biblia por encima de la ley, porque a veces hay leyes que son injustas. Pero el Padre en los cielos lo mira todo y da su correcta retribución en su momento. También nos dice la palabra que el reino de Dios es paz. Esa es la segunda característica. Y la paz tiene que ver con que tú vivas en armonía con los que te rodean, con que los que te rodean vivan en paz contigo y te hagan la vida menos difícil, y que al mismo tiempo tú tengas paz con Dios, tú tengas paz con Jesús y tengas paz igual contigo mismo. Es decir, que vives tranquilo porque todo lo que haces lo haces de manera correcta, y en algún momento eso va a traer tranquilidad a tu vida y a los que te rodean. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hoy en día, bueno, la pandemia, por ejemplo acá en Chile, no sé en su país, si nos está viendo desde otro lugar del mundo, se han dado bonos, se han dado mejoras, ha habido escasez de trabajo, y mucha gente se enfoca la mirada en trabajar, en sostener a su familia, pero muchas veces olvidan buscar a Dios. Y producto de que tú lo busques a Él, dice la palabra, el resto nos va a llegar a nosotros. A veces no siempre en lo que queremos o en lo que soñamos, pero Dios igual provee de la mejor manera para que tu corazón no sea dañado. Entonces, la pregunta hoy en día más fundamental que usted y yo debemos hacernos es: ¿qué es lo primero en tu vida? Y también dice que no es solamente justicia, paz, y obviamente obvia todo lo material, porque no es ni comida ni bebida, es decir, todas las necesidades que vemos o que tenemos en este segundo, sino que también es gozo en el Espíritu Santo. Y es aquí donde me quiero detener un poco. Hoy en día ha habido mucha desesperanza, mucho desánimo, mucho dolor, porque hemos visto por producto de la pandemia ver a nuestros seres queridos partir. Hemos visto que por la pandemia muchas familias se han tenido que alejar, muchos amigos también, muchas cosas se han tenido que hacer de una manera distinta a nivel virtual. Y eso a veces agota, eso a veces agobia, eso a veces consume más del tiempo que tenemos. Y nos olvidamos de lo importante que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y en este caso el gozo con el Espíritu Santo tiene que ver no con que tú vivas alegre y feliz o mostrando una sonrisa falsa, no. El gozo va más allá. El gozo es la tranquilidad que tú tienes de tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo a través de buscarlo, leyendo la palabra, practicando su Biblia, y aparte de eso, teniendo una vida espiritual con Él, que Él te provee las cosas, tú estás tranquilo y hay una comunión, todo fluye entre Él y tú. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener a pesar de las dificultades. Por eso dijo el apóstol Pablo en otra parte, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo no es estar triste, o sea, el gozo no es solamente estar feliz.
sino que a pesar de las dificultades de la vida, tú sabes que tienes a un Dios que todo lo puede y que todo te va a proveer, aunque se vean difíciles las circunstancias. Y esa tranquilidad de saber que Él está contigo es lo que genera un gozo pleno. ¿Por qué? Porque sabes que en algún momento vas a salir de esa dificultad y vas a seguir adelante. Entonces, mi hermano, mi hermana y persona que nos ve por primera vez, quiero que oremos y le preguntemos al Señor y nos ayude a enfocarnos primero en Él y después en el resto. Padre amado, te pido y te doy gracias, Señor, porque ha sido un día bueno, porque has permitido que hablemos tu palabra un poco, que desarrollemos ideas de tu palabra. Señor, permítenos que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos desarrollarla, Señor, de una manera buena, de una manera ideal y que te agrade a ti. Padre Santo, si hay algún hermano o hermana que se esté pasando una situación compleja, ayúdalo, ayúdala. Y si hay alguien nuevo por primera vez, Señor, permite, Señor, que esta persona sea bendecida, sea tocada, Señor, y que tú le guíes a vencer sus dificultades, sus problemas que pueda tener adentro, y te reconozca a ti, Señor, y solo a ti como el gran Dios de la vida, el Dios que nos guía y el Dios que nos llena de ti para poder vencer lo que la vida nos presenta. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por todos aquellos que sufren y que tienen aflicción, para que les traigas tranquilidad. Y todos los que van a gozarse, Señor, por el mes de la patria, Señor, ayuda a que no haya locura, a que no hayan accidentes, sino que se pueda celebrar, Señor, de una manera buena, responsable y alegre. Que este tiempo de fiesta, Señor, sea una muy bonita excusa para ver a la familia, para ver a los amigos y para comenzar a ir saliendo un poco más y más de los encierros de la pandemia. En el nombre de Jesús te pido por todo aquel que sufre, por todo aquel que se goza, para que sepan que te tienen a ti y solo a ti como el primero. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Bueno, mis amigos, les invito a ver en las redes sociales y en los números que están apareciendo en pantalla para que te contactes con nosotros y puedas tener una iglesia local en caso de vivir acá en Río Negro, o si no, puedas igual contactar a alguien que te puede guiar o ayudar para que tengas un buen lugar donde congregarte. Chao, chao. No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. También pueden escribirnos en nuestro número de WhatsApp que saldrá aquí en pantalla. Y nos vemos en un próximo programa. Muchas bendiciones. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios.
Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios.